noches. Comenzamos Perspectivas en un día lleno de información, un día de muchísimos debates, sobre todo relacionados con la seguridad. Como usted sabe, se ha estado dando atención puntual en los distintos espacios de señal informativa. Pues nos enteramos hoy a través de una publicación del diario Mural, que fue de portada, la noticia más importante del día para este periódico, de una grabación, de una conversación a la que tuvo acceso este medio, en la cual el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el presidente podríamos decir, del Poder Judicial, quien encabeza el Poder Judicial de la entidad, pues le hacía una llamada a Salvador Caro, al comisario de la ciudad, al comisario de Guadalajara, y le pedía que pues tuviera algunas consideraciones con dos presuntos delincuentes, dos delincuentes que estaban vinculados, al parecer, o presuntamente vinculados al robo de autos, y que pues trataba o parecía dentro de la conversación que lo que estaba haciendo era interceder para que estos delincuentes, para que estos dos presuntos delincuentes no llegaran y no fueran presentados ante la fiscalía. Es una conversación que después, poco tiempo después, a la 1 p.m. de hoy, el periódico Mural, el diario Reforma, comenzó a soltar información relacionada con este tema, es decir, soltó ya la grabación en sí misma, una grabación en donde ya nos enteramos de los puntos más claros, de los puntos fundamentales de esta conversación, cómo estuvo, cuándo fue el tono. Y lo interesante es que ya hubo repercusiones en prácticamente todos los actores relacionados con este tema. Habló el gobernador del estado, que pidió una investigación en la materia, una investigación para saber qué sucedió precisamente y si ocurrió o no esa llamada. Después habló Luis Carlos Vega Pámanes por espacio de poco más de 20 minutos, en donde dio sus razones. Lo que dice Luis Carlos Vega es que no intercedió por los criminales, sino lo que hizo fue tratar de defender el debido proceso de estos dos personajes, y que si había, o que si se presumía que podía haber más bien delitos federales, que no pasaran directamente a la calle 14, directamente a la fiscalía. Por lo tanto, es una serie de declaraciones. Tampoco Vega Pámanes explica por qué en este caso en particular se tomó la atribución de hacer la llamada, es decir, por qué lo hizo en este momento en particular y por qué no lo hace precisamente en otros casos. Es decir, todavía quedan muchos temas por resolver, todavía quedan muchos temas por dilucidar en relación a este tema, y por ello creo que es importante empezar a escuchar las voces, saber cuáles son las declaraciones. Vamos a tener un contacto vía telefónica con el regidor Marco Valerio. Marco Valerio es quien ha dado la cara por parte del ayuntamiento de Guadalajara, y creo que lo que sí tenemos son, antes de tener la comunicación, el enlace telefónico, lo que sí tenemos es algunas declaraciones que han pasado en el transcurso del día. Lo que hice como presidente del Poder Judicial fue una llamada institucional al comisario de Guadalajara para que los detenidos se pusieran a disposición de la autoridad competente, pues la persona que me llamó me comentó que los tenían incomunicados y dando vueltas y que no sabían en dónde se encontraban. Incluso el mismo comisario, cuando le llamé, no sabía sobre la detención. Minutos después, el comisario de Guadalajara me regresó la llamada para grabarme con mala intención y de forma dolosa y tendenciosa. Marco Valerio, regidor de Guadalajara, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a tu auditorio. Marco, hoy estuviste hace unos minutos en rueda de prensa, explicaste cuál es la posición del ayuntamiento en esta materia. Dice Luis Carlos Vega Pámanes, lo acabas de escuchar, que hubo dolo, que hubo mala leche, digamos, por parte del comisario Salvador Caro por grabarlo y por tratar de exhibirlo. ¿Qué opinas de estas declaraciones? Sin duda alguna son desafortunadas por parte del presidente del Supremo Tribunal. Me parece que en este tema hay que ser serios. Por supuesto, hay que tomar en cuenta quién hace la llamada, nada más y nada menos, quién es el presidente de uno de los tres poderes del gobierno del Estado. Bajo esa ruta, entender las declaraciones como las hace, la verdad, no solamente me decepciona el que un presidente de un Supremo Tribunal realice esas circunstancias porque desconoce actualmente las leyes federales, y por otro lado también desconoce cuál es la competencia de él. Por ningún motivo la competencia es que él cuide el debido proceso y que llame, por ningún motivo. Al contrario, las conductas que realiza son circunstancias que en la ley, en el Código Penal Federal y en la Ley de Seguridad Nacional
se encuentran tipificadas como conductas delictivas. Entonces me parece desafortunada. Pero de la grabación que ha estado en medios, Sí. La última parte es algo vital. Él dice, le dice al comisario, no te puedo ayudar, por supuesto que no. Dice, ok, acá lo veo. La pregunta es establecer acá dónde es o con quién es, porque la circunstancia no depende de él, porque no está en el Poder Judicial Sí. Todavía, porque no estaban ni consignados, ni mucho menos. Estaba en el proceso de remisión a la autoridad competente. Ahora bien, en esa ruta cabe preguntar, ¿existe alguna complicidad entre el Poder Judicial, el Supremo Tribunal, el presidente del Supremo Tribunal en específico, y la Fiscalía? Porque inmediatamente que se cuelga, de la Fiscalía se reciben unas llamadas a los elementos de la policía para que lo remitan a la calle 14. Ahí es donde existe la circunstancia que de alguna u otra manera ha provocado este tema, y que al final del día lo que nos extraña es que tristemente pues el titular de la Fiscalía sea hoy por hoy uno de los principales opositores de unas circunstancias de poder emitir una modificación al sistema de seguridad que hoy vive el Estado, Sí. cuando entendemos y escuchamos que estamos por la calle de la amargura, si me permiten la expresión, en el tema de seguridad, en el tema de impartición de justicia y la procuración, cuando vemos al presidente del Supremo Tribunal tratar de interferir, porque es bien claro, dice, no, es que es un amigo de unos empresarios. Sí. Amigos. Entonces, ahora, regidor, pues, por ningún motivo sí. puede entenderse, en primer lugar, esa ruta ni institucional, ni tampoco la institución es la facultada para ello. Ahora, lo que dice el fiscal Marco Valerio es que en realidad estos personajes, estos presuntos criminales, nunca llegaron a la calle 14. En realidad fueron dirigidos directamente a la PGR. ¿Ustedes comparten esa versión? Al final llegaron a la delegación de la PGR. Sí. Sí, al final llegaron ahí. Sin embargo, obviamente existen esas circunstancias, existen estas grabaciones. Después de que dice, ok, acá lo veo, existen llamadas a los elementos de la policía, de la comisaría, que en esta ruta, quiero ser bien claros, hemos sido muy responsables, y en el procedimiento administrativo no solamente inmediatamente lo inhabilitamos como comandante a la persona en su momento, sino que prácticamente estamos concluyendo el procedimiento para destituirlo de inmediato. Pero solo para dejarlo en claro, regidor, ¿a ustedes no les consta que estos presuntos criminales hayan llegado a la Fiscalía? En esencia, lo personal, lo que nosotros tenemos es el procedimiento judicial, las grabaciones, nuestras responsabilidades en el momento en que exista una conducta delictiva, Sí. denunciarlo. El comisario informa al presidente municipal, el presidente municipal solicita a la sindicatura inmediatamente proceda para el tema tanto administrativo como de la denuncia respectiva, y se presenta la denuncia. ¿Por qué? Porque las conductas que estamos observando están previstas tanto en el Código Penal Federal como en la Ley de Seguridad Nacional. Oye, regidor Marco Valerio, ¿es la única vez en este año de gobierno de Enrique Alfaro y de Salvador Caro como comisario, es la única vez que algún político, algún funcionario de altos niveles del Estado, de los municipios, le ha llamado a Salvador Caro para interceder por alguien? ¿Es la única ocasión que ha ocurrido? Es algo muy importante. Mira, la ley del Sistema Nacional establece que nadie puede interferir, no solamente en la conformación y fortalecimiento de las instituciones democráticas de este país, porque si no estaríamos entendiendo el sistema de seguridad y el sistema de procuración de justicia y de administración como un sistema más de llamadas, ¿no? El proceso tiene que seguir su ruta. Por ningún motivo podemos entender ni tolerar esas circunstancias, y por supuesto que eso debe de cambiar. ¿Por qué lo decimos? Porque tristemente los números que tenemos hoy en día es que de las remisiones, y en específico los que se hacen a la Fiscalía, prácticamente son muy pocas las que se mantienen. Al contrario, son liberados prácticamente el 95 o 98% de los casos. Y ahí es donde nos hace dudar, ¿acaso no estará la circunstancia? Si estamos observando hoy, ¿no habrá circunstancias que en muchos de los casos haya interferido inclusive el presidente del Supremo Tribunal? Son cosas que debemos de resolver y que al final del día debe también el presidente del Supremo Tribunal responder.
¿Por qué? Porque él no es un personaje mínimo, es quien preside ese poder, y ese poder por ningún motivo puede estar, no debe de estar ni inmiscuido en llamadas, ni mucho menos en el favorecer e impedir que los otros poderes y los otros niveles de gobierno ejerzan sus facultades de manera ordinaria. Entiendo, regidor, que si al final, después de la investigación que tendrá que hacer la PGR de este tema, y si también la Fiscalía le entra al asunto, entiendo que si se comprueba y se sabe que en realidad de manera clara intercedió en Luis Carlos Vega Pámanes en este tema, creo que es totalmente reprobable y reprochable que lo haya hecho. Sin embargo, regidor, ¿no crees que se está politizando demasiado este tema de la inseguridad? Lo digo porque incluso en esta entrevista, en estos momentos que hemos platicado, ya empezaste a decir, bueno, es que es un asunto de la Fiscalía, es que es un asunto de que se opone a la Agencia Metropolitana de Seguridad. No, de pronto estamos metiendo todo en el mismo plato y eso puede generar distancias políticas y que no existan acuerdos para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Es que nosotros no podemos ser omisos en manifestar lo que sucedió. Sucedió una llamada del presidente del Supremo Tribunal, sucedió que al final de esa llamada dice yo acá lo veo, inmediatamente que sucede dice yo acá lo veo, se recibe una llamada por parte de elementos de la Fiscalía para los policías de la comisaría para que los derivaran a la calle 14 y en esa ruta pues no podemos entender ni ser omisos. Las circunstancias están claras, hay elementos que nos ponen en un tema de preocupación y de alerta sobre el sistema de impartición de justicia y sobre el sistema de procuración de justicia. ¿Por qué? Porque los casos están ahí, la declaración, la grabación, pues yo no la estoy inventando, es claro lo que dice, cómo se conduce el presidente del Supremo Tribunal, bajo qué circunstancias, bajo qué términos, y los efectos que suceden una vez que cuelga y que concluye diciendo acá lo veo. Para terminar, regidor, las denuncias son por qué temas en específico. ¿Cuáles son las acusaciones? Realmente lo que nosotros hacemos es denunciar hechos. Sí. Pero nosotros estamos... ¿Pero qué es? ¿Abuso de autoridad? A tráfico de influencias, por supuesto, establece el Código Penal Federal, y también es tratar de impedir o promover que algún presunto delincuente se sustraiga de la justicia. Y eso pues son conductas que se establecen cabalmente y que además la misma ley de servicio dice que ningún poder podrá interferir para que las instituciones democráticas de este país ejerzan sus facultades en materia de seguridad. Y el primero que lo hizo y que lo estaba haciendo fue nada más y nada menos que el presidente del Supremo Tribunal. ¿Y la prueba es la grabación es la única prueba? No, está el acta de homologación que se remitió junto con la denuncia y la propuesta de testigos, elementos policiales, testimoniales, que todavía no se desahogan, pero realmente es un proceso que está ahí, que solicitamos no solamente se investigue cabalmente, sino que realmente se realice sobre una ruta de institucionalidad, una ruta de imparcialidad, porque nosotros entendemos que pues, imagínate si por un tercero hizo llamadas el presidente del Supremo Tribunal, no quiero saber qué es lo que quiere hacer cuando el caso sea el suyo. Regidor Marco Valerio, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Ahí está, una de las opiniones. Vamos al corte y ahora hablamos sobre una iniciativa también polémica, portación de armas en México, la iniciativa del senador Jorge Luis Preciado. Volvemos. Estamos de vuelta en Perspectivas y bueno, ya anunciábamos el tema, hablar sobre esta propuesta. Todavía no es realmente una iniciativa consolidada en términos legislativos, pero al menos una idea que empezó a generar mucha polémica en nuestro país, que tiene que ver con que todos los ciudadanos tengamos derecho a poder portar armas en nuestros automóviles, que lo podamos hacer en nuestras casas, en la vía pública, como remedio a los problemas de inseguridad que existen en el país, o al menos eso cree el senador Jorge Luis Preciado. Y para platicar de este tema saludamos a la doctora Carmen Chinas. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de participar en tu espacio tan prestigiado. Gracias, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros. Doctora, ¿cómo ves la iniciativa? De entrada, a mí me parece disparatada, pero ¿cuál es tu opinión? Bueno, a mí me parece, además de disparatada, demagógica. Me recordó esas propuestas del Partido Verde con relación a la pena de muerte. Sí. Y que de repente ese tipo de discurso puede generar muchos adeptos en términos políticos.
Y entonces es como muy fácil decir pena de muerte a los secuestradores cuando vivimos en un país muy complicado desde el punto de vista de la justicia, y entonces no habría mecanismos de ninguna manera para hacer algo como eso en nuestro país, pero aún lo dicen. Y saben de lo que están hablando. Me parece que tiene que ver más con cuestiones de tipo político, de capital político, que de una propuesta sensata. En realidad, si estás en un país tan complicado como es ahora México, con tantos problemas con relación al crimen organizado, con el uso de armas, con delitos violentos, con inseguridad, pues entonces ¿cómo le apuestas a darles más armas a los ciudadanos para que supuestamente intenten resolver así las necesidades en términos de sentirse seguros? Creo que es una propuesta absurda. Absurda, disparatada y demagógica, como decías, ¿no, doctora? Ahora, tenemos los municipios más afectados en términos de violencia y en términos de homicidios, igual los podemos ver en pantalla, y lo hacemos también, doctora, por una cuestión interesante. El primero, y esto lo publica Animal Político con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo interesante, doctora, es que, por ejemplo, Tecomán se convirtió ya, a partir de 2015, finales de 2015, inicio de 2016, se convirtió en el municipio que tiene la tasa de homicidios más alta del país, 116 por cada 100,000 habitantes, y lo refiero porque este senador, Jorge Luis Preciado, es de Colima. Es decir, es un senador que viene de Colima, fue candidato a la gobernatura, perdió por muy poquito la primera de las dos elecciones. Entonces parece que es como una especie de propuesta ad hoc para tratar, digamos, de construir una carrera política en su estado y por lo tanto poder alcanzar la gobernatura. Y uno piensa, qué irresponsabilidad. Claro, o sea, tratar de construir cuando tienes estos índices que aparte se derivan de la aportación de armas, porque se mata con armas. Sí, desde una postura seria, digamos, no pudiera plantearse sin una base y un sustento una iniciativa como esta. Pero bueno, pensando en que de una manera demasiado simple tú ganas adeptos, pues es un discurso muy sencillo de llegar a la población. Vamos, México vive en una situación muy grave en términos de inseguridad. Hace una semana salió esta encuesta de percepción sobre la inseguridad de los ciudadanos que hace INEGI, y decía que el 71% de la población se siente inseguro, que llegamos como al pico más alto con relación a 2014, me parece, que en este momento estamos en alrededor del 72% de percepción sobre inseguridad. Y bueno, si tú estás en un país como el que nos encontramos ahora viviendo, pues resulta muy atractivo escuchar, bueno, parecen respuestas el Estado fáciles, no puede, entonces yo me hago cargo de mi seguridad y de mi familia, me pongo a tener armas. Pero bueno, ni siquiera tendrías que ser un académico para mirar en otras experiencias cómo esto no ha dado resultado. Específicamente en Estados Unidos de Norteamérica. Es un caso interesante. Lo tenemos al lado, es un país que tiene un conflicto interno muy complejo en términos de si se pueden o no portar armas. Hay sectores muy fuertes de la población que dicen no, porque lo único que generas es más violencia, más inseguridad, porque hay casos dramáticos, muchos, con relación a que los particulares de repente ejercen acciones de violencia contra la población civil, y entonces hay una propuesta para el desarme en ese país. Y bueno, no podemos nosotros de forma así tan simple decir, pues mira, nos vamos con la idea de Donald Trump, claro, que cada uno tenga su pistola arma en su casa, en su carro, en su negocio, y entonces volvemos a los tiempos, ¿no? Que plantean del ojo por ojo, el diente por diente, de la justicia en manos de particulares y de que cada quien se haga justicia por su propia mano y resuelva su tema de seguridad. Y fíjate, incluso, doctora, en términos de datos, bueno, no nos podemos comparar de pronto países del primer mundo y del tercer mundo que tenemos lógicas distintas, pero Estados Unidos, de los países del primer mundo, de los países ricos, industrializados, es el país con la tasa de violencia más alta. Por ejemplo, y creo que tenemos también los datos que los podemos mostrar, en tasa de homicidios, por ejemplo, Estados Unidos tiene 5.9 por cada 100,000 habitantes, que si lo comparamos con México es muy bajo. México estamos arriba del 20, pero fíjate del resto en su desarrollo económico. Alemania 0.9, Japón 0.3, Francia 1.2 y Australia 1. Y si metemos a los demás países europeos, andan por ahí. A lo que me refiero es que este modelo de Estados Unidos de dejar portar armas, la famosa segunda enmienda, ha hecho a Estados Unidos el país de primer mundo más peligroso del mundo. Lo que pasa es que ahí es otra lógica. Las armas son un negocio. Exacto. Y entonces Estados Unidos es un fabricante de armas, las exporta, ha hecho guerras incluso para poder llevar a cabo esta política de distribución de armas.
Y bueno, al seno de su población, pues tiene una beta ahí de clientes a los cuales ofrecer ese armamento que produce. Entonces ahí hay un doble discurso. Por una parte es un negocio fuerte de la economía norteamericana y por otro, bueno, estos sectores que dicen, no, no podemos seguir haciéndolo. Mejor las vendemos, ¿no? Al exterior. O sea, que no se queden en Estados Unidos, que vayan hacia afuera. Pero bueno, esa es una especificidad de un país con una vocación bélica. En el caso de México, pues en realidad ha sido un proceso de crisis, de degeneración, si se puede decir así, que desde mi opinión empieza a acentuarse con la iniciativa esta de Calderón, del combate al crimen organizado, la guerra contra el narcotráfico de 2006. Ya después la fue matizando, pero al principio le dijo guerra y Pero eso fue como la punta de lanza del incremento de la violencia en México, y las propuestas de solución desde la política de mano dura o de cero tolerancia o de más armas, equipar más policías, no han dado ningún resultado, ninguno. Yo traje un pequeño dato de aquí de PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ellos en 2014 hacen un estudio sobre la seguridad ciudadana en América Latina. Se llama Seguridad Ciudadana con Rostro Humano. Y ahí dice que las políticas de mano dura han fracasado en la región en el objetivo de disminuir la violencia y la delincuencia. Totalmente. Y nos pone como ejemplo a no seguir. La guerra contra el narcotráfico de Calderón y lo que hizo con la política de cero tolerancia y mano dura es el modelo a no seguir para América Latina. Y además plantea otras cuestiones, por ejemplo, que se lleva a violaciones de derechos humanos, a represión, no sé, a violentar derechos fundamentales. Tortura, todo. Sí, a desapariciones forzadas, en fin, a toda una serie de consecuencias que no se esperan cuando tú aplicas una política tan fuerte de mano dura, pero que van resultando, vamos. ¿Y cómo interpretas, Carmen, que esté sucediendo esto? Porque si vemos los resultados son muy negativos con toda esta política, digamos, de combate frontal a las drogas o como la han querido llamar. Pero no hay, digamos que parece que a muchas personas este modelo de mano dura les sigue atrayendo. Yo me imagino que por eso gente como Jorge Luis Preciado la presenta. Porque, ¿qué será que el modelo de seguridad humana, de seguridad ciudadana, es menos vendible? Es más, como es un asunto más estructural, más de combate a distintos factores, no violar derechos humanos. Más de mediano plazo. Exacto, más de mediano y largo plazo. Es decir, ¿tú crees que tiene que ver con eso, con que es más fácil asimilar de pronto este tipo de propuestas? Sí, yo vi una encuesta muy preocupante, que los jóvenes estaban dispuestos a sacrificar garantías individuales en aras de más seguridad. Es decir, jóvenes. Aceptar toque de queda, aceptar retenes, aceptar volantas que vigilen pues tu mochila, lo que traes, por dónde caminas, que si estás reunido con más de 4 o 5 personas te cuestionen qué estás haciendo ahí. Me recordaba las épocas del golpe de Estado a Allende en Chile con la dictadura de Pinochet, en donde no podían estar 3 personas reunidas en una plaza porque ya se consideraba un delito. De conspiración comunista. Así es. Entonces, realmente es preocupante que nosotros como sociedad y como ciudadanos primero nos acostumbremos a la violencia y pretendamos ejercer violencia para la solución de los conflictos. Y segundo, que nos parezca como sencillo aplicar estas disposiciones de mano dura, aún sacrificando garantías y derechos fundamentales. Esa no es la solución, pero bueno, desde el punto de vista como más fácil de asimilar hacia la población y como de respuesta más inmediata, se entiende que se acepte. Lo otro que planteabas, por ejemplo, en términos de seguridad ciudadana, que es un término complicado en el sentido de definir que hay que ir a las causas que generan la violencia, la delincuencia y la inseguridad. Es decir, por más dinero que inviertas, si tú no te vas a las causas de fondo que generan lo que está sucediendo en México, no lo vas a poder resolver, aun cuando capacites a la policía, aun cuando hagas policía de proximidad, aun cuando mejores las condiciones de trabajo de quienes se encuentran en ese tipo de empleo, la solución no alcanza, porque las causas son estructurales, como bien lo decías, y tienen que ver con el modelo económico, tienen que ver con la pobreza, la desigualdad, y de hecho los factores ya están identificados. Si tú ves el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se plantean 8 factores de riesgo que en su conjunto pueden contribuir a generar este clima de inseguridad: embarazo temprano, ambientes sociales deteriorados, exclusión, desigualdad, pobreza, marginación, entornos públicos poco favorables. Es decir, ya tenemos un diagnóstico, podríamos decir así, de cuáles son los factores prioritarios a atender para cambiar esta situación de inseguridad que se vive en el país. El problema es que luego, cuando haces esas políticas públicas para atender esos factores, en realidad ya no funcionan. O sea, se queda como en un discurso, nada más, y no se hace una implementación adecuada de esos
esas políticas públicas que pudieran ayudar a resolver estos factores de riesgo. Completamos, doctora, nada más los datos sobre los estados. Bueno, en el caso de Jalisco aparecen sobre todo estos dos municipios, Tlajomulco, que también ha tenido problemas de inseguridad muy claros, sobre todo relacionados con las drogas sintéticas, y el caso del Salto, que también aparece ya como uno de los municipios más peligrosos en este país en términos de homicidios. Y en el caso también de los estados, los últimos 5 de estos 50, que son pues desde Veracruz, delegaciones en el Distrito Federal. Es decir, estamos hablando, tú bien lo decías, doctora, pues esto comenzó hace prácticamente una década, se agudizó. ¿Y tú ves algún candidato presidencial, por ejemplo, con un modelo distinto? ¿O crees que todos aplicarían más o menos el mismo modelo de seguridad? De los que están, digamos, se piensa en Margarita, en Andrés Manuel. ¿Ves a alguien distinto en esta materia? A mí me parece que no se ha profundizado en ninguna de las opciones y las fuerzas políticas respecto de las soluciones al tema de la inseguridad, de las soluciones de fondo, vamos. Nosotros todos ya hablamos en México que desde hace 30 años cambiamos de paradigma en términos económicos y nos fuimos de lleno con el modelo que se generalizó, el modelo neoliberal que privilegia, no sé, la participación de las transnacionales, la cuestión privada, el que el Estado se salga, por ejemplo, de asuntos que tienen que ver con la economía. La distribución. Así claro. es, la redistribución de la riqueza. Y bueno, de repente todo esto ya nos está cobrando la factura, vamos. O sea, ya son 30 años de un modelo económico de exclusión que acentúa la pobreza, la desigualdad, que ofrece pocas oportunidades de desarrollo para el pueblo mexicano. O sea, el cambio tendría que llegar ahí. El cambio tendría que plantearse como así a mediano plazo desde el modelo económico en el que nos encontramos. Y por supuesto acompañarse de medidas, porque tú no vas a decir, bueno, deja que cambie el sistema, entonces resolvemos la inseguridad. Y mientras tanto, tienes que avanzar en los dos, ¿no? Así es un problema que tiene que resolverse en múltiples dimensiones a corto, a mediano y a largo plazo. Pero cualquier persona que aspire a la presidencia de la República tiene que repensar el cómo se están haciendo las cosas. Por ejemplo, el presidente de México dice, yo no soy presidente para ser popular, yo vine a aplicar las reformas estructurales, es decir, a terminar de finiquitar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, las reformas que se hablan en el Consenso de Washington, y lo va a hacer y lo está haciendo. Entonces, para él no tiene nada que ver el sentimiento o el sentir de la población, sino los compromisos que tiene. Doctora, se nos acabó el tiempo. Ya sé. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos y ahora platicamos Buenas sobre matrimonio igualitario, un tema también de discusión permanente en este espacio de Perspectivas. Regresamos. El matrimonio entre dos personas del mismo sexo ya es permitido en el estado de Jalisco, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo avaló en este año, por lo que se invalidan los artículos 258, 260 y 267 bis del Código Civil del estado de Jalisco, en los cuales se menciona que solo un hombre y una mujer pueden contraer matrimonio. Por otra parte, el diputado del PRD, Saúl Galindo, mencionó que la adopción debe ser analizada por los diputados para que las parejas puedan adoptar, mientras que los partidos de Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México están en contra de la adopción. Esta noche en Perspectivas dialogaremos con el licenciado Guillermo Garrio. Licenciado, maestro y doctorando también, más bien estamos platicando. Guillermo Garrio, gracias por estar aquí en tu casa. Enrique, gracias por la invitación y muchas felicidades por esa hija nueva. Gracias por la felicitación. Claro. Guillermo Garrio, platicamos sobre matrimonio igualitario. Hace tiempo te tuvimos aquí platicando del tema. Entró dentro de las discusiones que tuvimos cuando hicimos un programa contigo de personalidades. Y pues ha estado esta discusión entre grupos, sobre todo liberales, conservadores, en torno a si el matrimonio igualitario es o no un derecho humano. ¿Cuál es tu postura? Yo creo que se le ha dado un enfoque totalmente equivocado, y sobre todo por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes se han vuelto más que ministros, sino señores diputados, tanto del Congreso de la Unión como de los congresos locales. Ya la última resolución que emiten es en el sentido de que los artículos 258, 260 y 267 bis del Código Civil del Estado de Jalisco son inconstitucionales, que hablan que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, requisitos para contraer matrimonio, etcétera. Pero le dan una interpretación equívoca. Yo quisiera hacerte una pequeña reflexión, mi estimado Enrique. En el mes de enero de este año, del 2016, a mí me hizo una entrevista el personal de Conciencia Pública, una revista del medio,
y para que yo diera mi opinión. Y yo fui muy claro, le dije, mira, legalmente ya la Corte desde el 2015 y antes del 2015 estableció que con base en el derecho humano del libre desarrollo de la personalidad, no del matrimonio. Yo hago una distinción, no podemos confundir que el matrimonio sea un derecho humano, no, del libre desarrollo de la personalidad, así lo dice la Corte, que llegan a la conclusión de que cualquier persona, sin importar el sexo, puede contraer matrimonio. En esa entrevista yo les dije, para mí no podemos tomar como dogma de fe lo que está señalando la Suprema Corte de Justicia. Y además las jurisprudencias son cambiables. Y para mí están dándole una interpretación errónea al derecho humano de libre desarrollo de la personalidad, que tendrán derecho a juntarse, a unirse, a tener derechos, sociales, seguro social, en el punto de vista fiscal, derecho hereditario, todos los derechos que tú quieras. Llámale sociedad de convivencia, llámale pacto de uniones civiles o uniones de convivencia. La nominación es lo que en un momento dado pasaría a un segundo término. Pero el matrimonio, yo seguí insistiendo que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque así se constituye y porque así viene tradicionalmente. Pero cambian las instituciones, tú lo sabes. Y el derecho es dinámico, cambiante, maestro, y evolutivo. Hasta ahí vamos bien. Pero les dije que el Pacto de San José, la Convención Americana, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se asocia o se incorpora a México en el 81, y por cierto con reservas, porque dicen los curas aquí no pueden votar y en esto tenemos reservas en cuanto a la Iglesia, establece que fundamentalmente, tomé el contenido del artículo 17 del Pacto de San José en el punto 2. Dice, se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia. Subrayo, se reconoce el derecho del hombre y la mujer. Luego el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre del 66, y que, repito, México entra en 24 de marzo del 81, en su artículo 23, vuelve en la misma substancia, se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. Y luego corremos a la resolución, a la sentencia que dicta, Enrique, el más alto Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia, el 9 de junio del 2016. Y en esa resolución los 47 jueces, por unanimidad, establecen que el artículo 12, y leo también el 12, a partir de la edad nubil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y fundar una familia. Es decir, es el mismo sentido, el mismo contenido del artículo 17 y del artículo 23 del Pacto Internacional. Entonces haces una reflexión al contenido. Me tocó que se tradujera por parte de una hija mía que habla francés. Dije, me urge porque esto va a ser de trascendencia fundamental. Y hay el más alto Tribunal de Derechos Humanos, que es lo que estamos en este momento. Bueno, en Europa, ¿no? Europeo. Sí. Aquí no. Pero se le reconoce como el más alto tribunal en derechos humanos del mundo. Entiendo. Pero digamos, la jurisdicción aquí es la Suprema Corte, ¿no? Sí. No, ni siquiera la Suprema Corte. Aquí tendríamos que ir al Pacto San José y tendríamos que ir al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que se adhiere México. La Corte, vuelvo a la resolución de Estrasburgo. Ahora, nada más en el asunto, perdón, Guillermo, en el asunto de la resolución de Estrasburgo, y hay un muy buen artículo, por cierto, en la revista Nexos de este mes, en relación a lo que decía Estrasburgo. Lo que dice es, lo que aceptamos es que esto se legisle por estados. Es decir, no vamos a imponer un criterio europeo. No está negando el carácter de derecho humano al matrimonio. Lo que hace es decirle a los estados, oigan, ustedes legislen. Nosotros no les vamos a imponer la legislación. Totalmente de acuerdo, a eso íbamos a llegar. Inclusive me cita Nexos ahí en la entrevista. ¿Ah, sí? Claro, y el International Journal también me cita. A través me dice, oye, Garrio, te adelantaste 6 meses a la resolución de la Corte de Estrasburgo, Francia, cosa que me da mucho orgullo, porque yo sostuve que no podía ser un dogma de fe.
es una interpretación errónea para mí de los ministros de la Corte el imponerle a las 32 entidades federativas la obligación de legislar en el sentido de que el matrimonio quitemos que sea entre un hombre y una mujer y sea entre personas del mismo sexo. Esto ya está resuelto, ya lo hemos tocado, lo hemos comentado, que nos guste o no nos guste. Y yo con mis ideológico. prejuicios, como Charro, mis abuelos, mis tatarabuelos, pues a mí se me hace todavía muy difícil aceptar el matrimonio, y sobre todo porque su etimología es matrimonio, en oficio de madre. Le digo, Juan y Pedro no van a ser mamá nunca, ¿verdad? Guillermo, pero patrimonio es oficio de padre y también las mujeres pueden tener patrimonio. No, perdón, no. Patrimonio viene del latín. Oficio de pater. No. Patrimonio viene del latín patrimonium y significa hacienda. Es el conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones que tiene una persona. A mí me había dicho alguien que sabe filología que en realidad No, venía bueno, de pues pater, es que es mi clase, es mi clase. Ya, que di 35 años. Ya nos tocará meterle Enrique. a esos temas. No, sí. Entonces vuelvo al lo tema. que no te gustó fue la resolución de imponer a las 32 entidades que sea un derecho humano. Es tan bonito lo que dice la resolución de la Corte. Me llama la atención. Porque podemos estar de acuerdo o no, pero dice, ella consideró que el artículo 12 de la Convención se aplica a la reclamación de los demandantes, pero que el permiso a la provisión del matrimonio homosexual se regirá por la legislación nacional de los estados contratantes. Se consideró, y aquí subrayo, que el matrimonio tenía connotaciones sociales y culturales profundamente arraigados, que pueden variar considerablemente de una sociedad a otra. Sí, entonces, vamos, en el DF, en Coahuila, en varios estados ya de la República que se adelantaron, legislaron incorporando el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aquí en Jalisco hay una sociedad bastante sensible, conservadora y resentida, que dijo, a ver, espérate, estamos de acuerdo que vengan uniones, que tengan todos los derechos, pero no me le llames matrimonio. Y esa opinión la comparte Guillermo Garrio. No puedes discriminar a una persona por su preferencia sexual, pero tampoco me le eleves a la calidad de matrimonio, porque no puede ser esa institución tradicional para nosotros los jaliscienses al grado de matrimonio. Alguno podrá decir, Guillermo Garrio está equivocado, puede ser. Sí. Y yo confesaría aquí públicamente mis prejuicios, pero yo lo seguiré sosteniendo. Pero lo que me da gusto es que este alto tribunal dice, los estados quedan en libertad, no les podemos imponer. ¿Y qué pasó con la Corte? La Suprema Corte, convertidos en dioses, los ministros dijeron, no, las 32 entidades federativas les imponemos la obligación de que supriman que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y quede la apertura entre... Y así está. Es que si lo asumes como derecho humano, Guillermo Garrio, pues les tienes que pedir, porque lo que no puedes dejar como Suprema Corte es que existan códigos en donde se discrimine cuando tú estás partiendo de que es un derecho humano. Por eso dices que ahí está el error, eso es lo que estás diciendo tú. Por supuesto. En verlo como derecho humano. Pero si al final, Guillermo Garrio, el derecho humano es, digamos, un derecho fundamental. Es algo inherente al hombre, a su desarrollo. ¿Tú crees que el matrimonio no es inherente, sin importar preferencias, no es inherente realmente, no es un derecho fundamental de todos, sin importar nuestra preferencia? En cuanto a derecho humano, por supuesto que el matrimonio lleva muchas consecuencias relacionadas con los derechos humanos, pero el hecho de que una persona tenga esos derechos humanos no puede ni ponerle al Estado la obligación de que se casen y los eleven a calidad de institución matrimonial. Esa es la tesis, Garrio, que voy a seguir sosteniendo y que quizá alguien pueda decir, no estoy de acuerdo contigo porque ya hay 11 países en Europa que ya están permitiendo el matrimonio del resto de los países. Siempre vemos que son minoría. Alguien me decía, que estoy viendo aquí, dice, pero esos países son los más adelantados. Yo ahí digo, ¿más adelantados en qué? Económicamente, mejores educación, pues están los escandinavos, Francia. Yo tendría mis reservas, Inglaterra. ¿no? Ni la economía, ni puede tener una connotación de más adelantado. A lo mejor, bajo otra óptica, otros países que no tienen esos avances técnicos, científicos y económicos son mucho más adelantados. Bueno, ahí estoy de acuerdo. Habría que definir lo adelantado. Vamos al corte y seguimos con Guillermo Garrio.
Estamos de vuelta en Perspectivas, algunos mensajes de los distintos temas que hemos discutido esta noche. Nos dice M. Pelín EPN. Marco Valerio, el traidor de Enrique Alfaro, insiste en su modelito de seguridad. Dice, no seas bocón. Judith, felicidades por los temas que están poniendo sobre la mesa. Muchas gracias, Judith. @Mario García. ¿Y cómo llamamos al caso reiterado de Hugo Luna? También que sean igual de efectivos con sus casos de corrupción. Dice también @CesYebra. Muy letrado el señor, lo dice en relación a Guillermo Garrio, con el que estamos platicando esta noche, pero lo prejuicioso lo opaca todo. Típico macho tapatío, dice @CesYebra, en relación al tema que estamos discutiendo. No, por supuesto que lo confesé dentro de mi charla, de mis prejuicios. No lo estás ocultando. No lo voy a ocultar, pero ahora estoy sosteniendo jurídicamente que no le asistía la razón a la Corte. Yo hablo de que las personas, por sus preferencias sexuales, deben tener todos los derechos. Pero entre esos todos los derechos no es el derecho al matrimonio. Tienen derecho a unirse con otra nominación, como está en la mayoría de los países. Bueno, en Europa están con matrimonio. No. Son ¿En 11 cuál no están? países. No, Sí, el resto de los 11. Entiendo, sí, pero los 11 que se aprobó el matrimonio si son igualitario. 47 de los que están dentro del Convenio de Derechos Europeos, todavía sigue siendo minoría. Sigue siendo minoría. Y en América también sigue siendo minoría. Pero no le vamos a quitar ningún derecho, no los vamos a decir, no tienes derecho a seguro social, a lista, no tienes derecho a heredar. No, todo es igual. Nomás no me le llames matrimonio. La institución del matrimonio, yo voy a sostener que es entre un hombre y una mujer. Ese tema ya nos fuimos hasta las etimologías y ya. Asunto de la adopción. Ahora vamos al asunto el tema de la adopción. Que es uno de los derechos. El lunes 26 de septiembre del 2016, después de la marcha en los estados y de la marcha en la Ciudad de México, sí, pues la Suprema Corte les manda su regalo a la comunidad lésbica y reitera lo que yo he venido reiterando hace más de 10 años, que por tus preferencias sexuales no pueden prohibirte o no pueden impedirte el que tú adoptes. No existía en el pasado, ni en el Código Civil de 1928, ni en el Código Civil de Jalisco del 36, ni en el Código Civil que nace el 14 de septiembre de 95, ningún artículo que dijera que por tus preferencias sexuales no podías adoptar. Entonces yo sostuve desde hace más de 10 años que empezó la discusión que el hecho de que tu preferencia sexual no fuera heterosexual, tú tenías todo el derecho, a lo mejor podías ser un mejor padre y una mejor madre. Sí, ¿por qué no? Pues el 26 de septiembre del 2016 nace la nueva jurisprudencia derivada de un planteamiento de inconstitucionalidad de la Suprema Corte, en la que ya establecen que la adopción no puede limitarse a ninguna persona por sus preferencias sexuales, que deberá de tomarse en cuenta siempre el interés superior de la niña, ¿no? Niño y adolescente. Pero que por el hecho de que tu preferencia sea distinta a la heterosexual, no tiene que ser un punto en contra de esa decisión jurisdiccional de aprobar una adopción. Que el interés superior es tener una familia que te acoja, una familia que te haya afecto, sustento, cariño, hogar, amor, sin económicamente. Importar si son dos hombres, dos mujeres, un hombre, una mujer. Exactamente. Es decir, eso independiente, ¿no? Y esto ha causado mucho revuelo desde antaño y en foros que hemos tenido. Pues hay un sector de la sociedad que se opone, que dice que por el hecho de que una persona sea homosexual, el hijo o la hija adoptada podría verse afectado. Sí. Yo ahí sí tengo mis reservas, no lo comparto. Por supuesto que no lo comparto, ni jurídicamente, ni como un derecho humano. Yo creo que también podrían tener el derecho de adoptar eso. Ahora, a lo que se tienen que enfrentar, Guillermo, es a las burocracias estatales, que también quienes hacen todos estos trámites para las adopciones suelen tener pues algunos estereotipos acerca de cuáles son los modelos ideales de familia, y de pronto a los homosexuales les cuesta un poquito más de trabajo. O por ejemplo a las madres solteras, o por ejemplo a los padres que tienen un trabajo no tan estable. Es decir, pues ahí, por más que haya una jurisprudencia, quien le toca firmar las cosas es a nivel estatal, ¿no? Y por ejemplo en los gobiernos panistas. Bueno, lo vimos, exacto. El Consejo Estatal de Familia tenía gente hiperconservadora y les ponían todas las trabas del mundo si descubrían
que su preferencia no era heterosexual. Pero si llegaba la persona, por ejemplo, en la adopción simple, que nada más nace relación de parentesco entre el padre o madre adoptante y el adoptado, y no hay relación de parentesco con el resto de los familiares de los padres adoptantes ni del adoptado, si esta persona no externaba su preferencia sexual, porque en el cuestionario no decía, dígame usted su preferencia sexual. Más bien era como lo veían ahí la persona de la oficina. Pero obviamente que yo tuve resoluciones con prejuicios muy elevados. Hay un caso muy sonado de una familiar de un periodista muy conocido, del Informador, que inclusive él intervino porque mi cliente es una persona que se casa, procrea 2 hijas y después descubre que fue violado por su hermano, que sus preferencias sexuales son en las pláticas psicológicas sobre personas del mismo sexo. Entonces él platica a la esposa, le dice, oye, ¿sabes qué? Pues mi preferencia sexual es sobre este sentido, vamos a divorciarnos y yo demando el derecho de visita y convivencia. Contestan la demanda diciendo, nunca me he opuesto a la visita y convivencia, vamos al parque, ahí convive con mis hijas y yo estoy presente. Eso no es visita y convivencia, eso no es visita y convivencia. Es que él tuviera la oportunidad de llevar a sus hijas con su familia a pasear, etcétera, etcétera. Es un excelente padre, excelente padre. Me ha costado un trabajo ese juicio. He batallado lo que no tienes ideas por los prejuicios, no nada más de los jueces, de los magistrados locales y de los magistrados federales. Obviamente que las resoluciones de los psicólogos dijeron que era perfectamente viable la visita y convivencia, que debía darse. Y está en internet subido el caso por parte de mi cliente. No, mi cliente lo subió diciendo lo que está sufriendo, porque luego inventa la mamá que había tenido tocamientos el papá para una hija, cuando en la contestación jamás lo mencionó, y ya el juicio muy avanzado, en una de las audiencias, la muchacha manipulada, lo que se llama SAP, síndrome de alienación parental, dice, es que mi papi una vez me tocó por allá. Bueno, y le dije a mi mamá, si eso hubiera sido verdad, la mamá lo dice en la contestación de la demanda. En las primeras audiencias, las niñas dicen, queremos visitar y convivir con mi papá, lo adoramos. Pero bueno, ese síndrome van manipulando de tal manera a los hijos que llegan a ponerlos en contra del padre. Y eso termina siendo un daño terrible, ¿no? Terrible. Y no saben la consecuencia funesta en el desarrollo de esas hijas por culpa de ese síndrome de alienación parental. Y la gran responsabilidad que tienen esa madre por haber impedido la visita. Que muchas veces es un enojo, una ira temporal, ¿no? En donde te sales de las casillas, te vas contra el esposo o la esposa, y el daño que haces ni siquiera lo mides. Y debe ser doloroso, ¿no? Descubrir que el esposo, de alguien que amas, alguien que quieres, por supuesto. Ahora, Guillermo, ¿crees que este debate, porque ¿cuánto tiempo llevamos discutiendo esto? Décadas del matrimonio entre personas del mismo sexo, la universalización del matrimonio. ¿Crees que podemos llegar a un acuerdo, un consenso, más allá de lo que diga la Corte? Que estoy de acuerdo, fíjate, en tu interpretación en el asunto del federalismo, que ahí la Corte de pronto le cuesta trabajo entender que vivimos en un Estado federal, ¿no? Y donde existe, por lo tanto, autonomía y distintas soberanías en los estados. Pero ¿crees que podemos llegar a un acuerdo, un arreglo en el cual digamos, a ver, hay una línea, se tienen que respetar derechos, discutamos también, yo soy de la idea de que se llame igual, pero al menos, digamos, los derechos todos tienen que estar protegidos? Lo menciono en esa entrevista de Conciencia Pública, este punto que acabas de tocar y que yo había omitido, la soberanía del Estado, en materia familiar, la propia soberanía. Es un sistema federal. Suprema Corte. Aunque supone que los derechos humanos están por encima, ¿no?, de la soberanía de los estados. En los tratados internacionales. Y si ya una interpretación de un tribunal le da la connotación, esto puede ser motivo para una nueva reflexión y un cambio de jurisprudencia, como ha existido y que hemos comentado que el derecho es dinámico, cambiante y evolutivo. Entonces, bueno, yo creo que tendría que hacerse un gran consenso, por ejemplo, en el estado de Jalisco, para ver qué opina la sociedad sobre los temas importantes de los que estamos hablando. ¿Tú dices que se consulte el asunto? Sí, por supuesto, debe de. ¿No crees que es medio injusto consultar los derechos de unos pocos? No. Y que la mayoría decida por los derechos. Porque no vas a trastocar los derechos de unos pocos. Okay. Vamos a ver cuál es la opinión de una sociedad. A ver, ¿te vamos a quitar el derecho a herencia? No. El derecho a alimentos tampoco. El derecho a la seguridad social tampoco. Ningún derecho. A unirte tampoco.
a O la sea, tú dices, nominación. discutamos A el ver, nombre. espérate, la nominación, la semántica. Si estamos hablando de una tradición, no creo que respetando lo que dice el propio criterio del Tribunal de Estrasburgo de esta sociedad, decir, bueno, pues te damos todos tus derechos, pero no lo vamos a llamar matrimonio, por ejemplo. Y en el caso de la adopción, ahí te repito, ni antes, ni en medio, ni después. Ahora la Corte viene a reiterar lo que siempre hemos sostenido, los estudiosos del derecho, que por una preferencia sexual no te pueden impedir adoptar. Bueno, en Irlanda se consultó. En Irlanda sí hubo proceso de participación para preguntar por el matrimonio igualitario, y en el caso de Irlanda los irlandeses dijeron que sí, que estaban a favor por una pequeña mayoría, pero al final lo tuvieron. ¿Y cómo has visto las manifestaciones? Antes de irnos, nos queda un minuto, Guillermo, ¿cómo has visto las manifestaciones? Y si crees que el diálogo entre los que estamos a favor de un tema, los que están en contra, si lo has visto realmente un diálogo constructivo, porque de pronto parece pues, mucha agresión, ¿no? Mucha polarización. Es tan trascendente que la propuesta que hace el presidente de la República, Peña Nieto, en mayo de este año, para reformar la Constitución y que se incorpore ya el derecho a los matrimonios igualitarios y el derecho a la adopción, lo mandan a la congeladora con el resultado de las elecciones intermedias. Bueno, es que hasta eso le sale mal a Peña. Así es. Guillermo, gracias. Gracias a ti, Enrique. Nos vamos en Perspectivas. Nos vemos el viernes a las 9.